¿Alguna vez te ha abandonado alguien que juró amarte hasta el final? ¿Has sentido hambre con tus hijos pequeños sin saber si iban a sobrevivir ese día? Yo sí. Y por eso necesito contarte lo que viví. Me llamo Josefina Delgado, tengo 78 años, y aunque mi cuerpo ya está cansado, mi corazón sigue tan despierto como cuando era joven. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo esta taza de té, y mis rodillas ya no me dejan caminar como antes, pero hay algo que nunca me ha fallado: la memoria. Hoy quiero abrirte mi alma, porque sé que allá afuera hay alguien que necesita escuchar esto. Vivo en un pueblito muy frío, al norte de Rusia, donde la nieve cubre todo desde octubre hasta marzo. Aquí los árboles parecen estatuas de hielo y los amaneceres son silenciosos, casi sagrados. En las mañanas, cuando salgo a barrer el frente de la casa, el aire entra como agujas por la nariz y el aliento se convierte en humo. A veces, lo único que se escucha es el crujir de la madera bajo los pies o el canto lejano de los cuervos. Ya me acostumbré a este frío, a este idioma que apenas entiendo, y a este silencio. Pero no siempre fue así. Mi vida comenzó muy lejos de aquí, en un rincón cálido y polvoriento de Guanajuato, México. Nací en una casa humilde, con techo de lámina y paredes de adobe, donde las tortillas se hacían a mano y el agua se cargaba del pozo. Recuerdo el olor del café de olla, los gritos de mis hermanas jugando en el patio, y el humo del comal llenando la cocina. Crecí entre mujeres fuertes, trabajadoras, con las manos partidas de tanto lavar ropa, pero el corazón siempre dispuesto a dar. A los 21 años, conocí a Mario. Él era alto, moreno, con sonrisa de novela y una voz que me hacía olvidar el mundo. Trabajaba como chofer de camión, y aunque se la pasaba más tiempo en carretera que en casa, siempre llegaba con una flor robada del camino y un beso en la frente. Me casé con él un domingo por la tarde, con un vestido prestado y los zapatos rotos pero limpios. En la iglesia no cabía ni un alma más. Todo el pueblo vino. Y yo no podía parar de llorar, de felicidad. Los primeros años fueron como un sueño. Vivíamos en una casita chiquita en el campo, rodeada de nopales y gallinas. Mario me abrazaba cada noche, y hasta me ayudaba a cargar el agua cuando llegaba temprano. Al poco tiempo, nació nuestro primer hijo, Alejandro, un niño fuerte, risueño, con ojos grandes como lunas. Después llegó Emanuel, el más calladito, pero con un corazón inmenso. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó amor. Yo les cosía la ropa, hacía pan casero, y con lo poquito que Mario traía del trabajo, vivíamos con dignidad. Pero las cosas cambian. Cuando Emanuel apenas tenía 1 año, comencé a notar que Mario ya no era el mismo. Se le borró la sonrisa, llegaba con perfumes raros impregnados en la camisa, y a veces no regresaba por semanas. Yo me hacía la tonta, cerraba los ojos, y me decía: está cansado, es el trabajo. Pero por dentro, mi corazón ya sabía. Entonces sucedió algo que me dio más miedo que alegría. Me enteré que estaba embarazada, otra vez. El tercero. El último. Sentí un vacío en el estómago cuando vi el resultado. No porque no quisiera a ese bebé, sino porque sabía que Mario ya se me estaba yendo. Cuando se lo dije, su reacción fue como una cubetada de agua helada. Me miró, no dijo nada, y luego soltó otro más, y se fue. Así. Sin emoción. Sin ternura. Sin una caricia. Desde ese día, algo dentro de mí se rompió. Yo todavía tenía la esperanza de que todo mejoraría. Pensaba: cuando vea al bebé, va a cambiar. Va a volver a ser el hombre que conocí. Pero no. Lo que yo no sabía es que lo peor aún no había llegado. Asterisco: si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo conocí a Mario en un día cualquiera, de esos que no parecen importantes, pero que sin aviso cambian toda tu vida. Recuerdo que iba caminando con una bolsa de mandado en la mano, con el sol quemándome la frente, cuando un camión se detuvo en seco en la esquina. Él se bajó del vehículo, con su camisa blanca pegada al cuerpo por el sudor, y me sonrió. Como si ya me conociera desde siempre.
Nunca nadie me había mirado así. Tenía 21 años y trabajaba en la casa de una señora rica, limpiando pisos, lavando ropa y cocinando frijoles sin sal porque a su marido le molestaba la presión alta. La vida era dura, pero yo no me quejaba. Mis sueños eran simples: tener una familia, un techo digno, y alguien que me abrazara fuerte en las noches frías. Mario parecía todo eso. En las primeras pláticas me decía que quería una mujer, sencilla pero de corazón grande, y yo me lo creí. Me enamoré rápido, sin medir consecuencias. No sé si era amor o necesidad de creer en alguien, pero con él todo parecía más bonito. Nos casamos después de 6 meses. En la boda no hubo banquete lujoso, ni vestido nuevo, ni mariachi. Solo una pequeña iglesia adornada con flores silvestres y una torta de pan con crema que repartimos entre los invitados. Pero para mí fue el día más feliz de mi vida. Mario me miraba con ternura, me sostenía la mano con fuerza y me prometía que nunca me dejaría sola. Yo creí en cada palabra. Al poco tiempo, quedé embarazada de nuestro primer hijo. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas y noches sin dormir, pero también fue hermoso. Le hablaba a mi panza todos los días, le cantaba rancheras y le contaba historias de mi infancia. Cuando Alejandro nació, sentí que mi corazón se multiplicó en 1000 pedacitos de amor. Tenía unos ojos enormes, negros como noche sin luna, y lloraba con una fuerza que llenaba toda la casa. Mario lo cargó en sus brazos y lloró también. Nunca lo había visto así. Ese día pensé que todo lo que necesitaba en la vida ya lo tenía. A los 2 años, llegó Emanuel. Más tranquilito, más callado, pero igual de hermoso. Alejandro lo cuidaba como si fuera un juguete delicado. Le pasaba sus galletas, lo cubría con su cobija, y hasta le contaba cuentos inventados. Yo los miraba jugar en el suelo de tierra. Y pensaba, estos niños van a crecer con amor. No les faltará lo que yo no tuve. Mario, aunque ya trabajaba más horas y pasaba más tiempo fuera, seguía siendo tierno conmigo. De vez en cuando me traía un pan dulce o un recado en papel, diciendo que me amaba. Esos pequeños gestos me hacían aguantar los días pesados. Vivíamos en una casita construida por nosotros mismos, con tabla y lámina, en las afueras de un pueblo de Jalisco. Cuando llovía fuerte, poníamos botes en el piso para que no se mojara todo. Y cuando hacía mucho calor, colgábamos sábanas mojadas en las ventanas para refrescar el aire. Era una vida simple, sí, pero llena de cariño. Yo cocinaba con lo poco que había: arroz, lentejas, tortillas hechas a mano. Los niños nunca se dormían sin un cuento, y Mario, aunque ya cansado, siempre les daba un beso antes de acostarse. Durante un tiempo, viví convencida de que ese amor iba a durar para siempre. Que aunque no tuviéramos lujos ni riquezas, teníamos lo más importante: una familia unida. Pero como el viento que sopla sin aviso, un día todo comenzó a cambiar. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado. Fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. Recuerdo perfectamente ese día. El aire estaba denso, hacía un calor insoportable, de esos que ni con las ventanas abiertas se aguanta. Emanuel apenas tenía 1 año y medio, y Alejandro ya corría por toda la casa con una energía que no se acababa. Yo me sentía agotada, pero pensaba que era por las desveladas, por tanto cargar agua, cocinar, lavar ropa. Vivíamos con lo justo, y Mario ya no estaba tanto en casa. Cada vez salía por más tiempo en sus viajes, decía que le daban rutas más largas, que era para ganar más. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Esa mañana me levanté con náuseas, de esas que no te dejan ni oler el café. Me asomé por la puerta y el olor a humedad del patio me revolvió el estómago. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta los pies. No puede ser, pensé. No ahora. Fui por un calendario viejo y comencé a contar los días. Me temblaban las manos. Mis ciclos siempre eran muy puntuales. Ya iban 3 semanas de atraso. Me senté en el borde de la cama con las manos en la cara, y sentí como las lágrimas me salían solas, sin que nadie las llamara. Fui con doña Amparo, una vecina mayor que siempre me ayudaba cuando me sentía mal.
Me prestó para comprar una prueba de embarazo en la farmacia del pueblo. Regresé caminando lento, con el corazón latiendo en la garganta. Hice la prueba sola, encerrada en el baño. Cuando vi esas 2 rayitas rojas, me faltó el aire. Me senté en el piso frío, abracé mis rodillas, y lloré. No era tristeza. No era rechazo. Era puro miedo. ¿Cómo le iba a hacer con 3 niños? Ya casi no teníamos comida. Mario apenas dejaba dinero. Había semanas en que no sabíamos si íbamos a poder comprar gas o frijoles. Y ahora, otra boca que alimentar. Otro pañal, otra fiebre, otra noche sin dormir. Cuando Mario regresó, esa noche, no me atreví a decirle. Tenía los ojos pesados, parecía cansado. Casi no me habló. Se metió a bañar y después salió con una camisa nueva que nunca le había visto. No pregunté. No dije nada. Esperé al día siguiente, al amanecer, mientras él desayunaba, le dije con voz bajita, Mario, estoy embarazada otra vez. Él ni siquiera levantó la mirada. Masticó el pan duro que teníamos del día anterior, tragó sin prisa, y soltó, ¿otro más? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Josefina? Su voz no tenía rabia ni tristeza. Solo indiferencia. Como si le hablara de una noticia cualquiera. Me quedé congelada. Quise decir algo, pero no me salieron palabras. En ese momento, entendí que estaba sola. Esa noche me dormí con los niños abrazados a mí, uno a cada lado. Los escuchaba respirar suavecito, y me prometí en silencio que los iba a cuidar con el alma, aunque el mundo se me viniera encima. El embarazo fue difícil. Mario seguía ausente. Cada vez que salía de viaje, tardaba más. Y cuando volvía, apenas me dirigía la palabra. Un día lo encontré en el patio hablando por teléfono, de espaldas. Susurraba cosas dulces. Al verme, colgó de inmediato. Sentí el pecho apretado, como si me hubieran puesto piedras encima del corazón. Un domingo, después de una larga caminata al mercado, sentí un dolor fuerte en la espalda. Corrí al baño y había sangre. Me asusté muchísimo. Me llevaron al centro de salud más cercano, y el doctor me dijo que tenía que guardar reposo absoluto o podía perder al bebé. Pero, ¿cómo iba a hacer eso con 2 niños pequeños y un marido que ya ni estaba presente? Durante esas semanas, recibí la ayuda inesperada de Lupita, una joven que vivía a la vuelta y que había sido alumna mía en un taller de costura. Me traía calditos, me ayudaba a bañar a los niños, me peinaba el cabello. Le debo tanto. No sé qué habría hecho sin ella. A los 9 meses, nació Mateo, mi tercer hijo. Fue un parto difícil, sin anestesia, en un hospital público abarrotado. Recuerdo el olor a desinfectante, las sábanas ásperas, y el sonido del llanto de otros bebés mezclado con el mío. Cuando lo tuve en brazos, lo vi, igualito a sus hermanos. Ojos intensos, manos chiquitas, pero fuertes. Lo besé en la frente. Y le susurré, bienvenido, mi amor. No tengo mucho que darte. Pero lo poco que tengo es tuyo. Esa noche, mientras dormíamos juntos en la camita de hospital, recé bajito, pidiéndole a Dios que me diera fuerza. Porque yo ya sabía que los días duros apenas comenzaban. Asterisco desde que nació Mateo, todo en la casa se sentía diferente. No me refiero solo al cansancio o al desvelo, que ya era parte de mi rutina. Hablo de ese silencio incómodo entre Mario y yo, de esa distancia invisible que crecía cada día más, como una grieta que atraviesa una pared y que, aunque uno trate de ignorarla, sigue ahí, haciéndose más profunda. Mario ya no me miraba igual. Ya no preguntaba cómo me sentía, ni se acercaba a jugar con los niños. Entraba a la casa como si fuera un visitante. A veces ni saludaba. Se metía directo al cuarto, se cambiaba, y salía otra vez diciendo que tenía que ir a ver lo del trabajo. Yo ya no preguntaba nada. Tenía miedo de las respuestas. Había semanas en que no lo veíamos en absoluto. Y cuando llegaba, se notaba el cambio. Su ropa era diferente. Usaba perfumes nuevos. Llevaba el cabello más arreglado, hasta las uñas limpias, como si alguien más lo estuviera cuidando. Pero no era yo. Ni nuestros hijos. Los gastos del hogar comenzaron a volverse una pesadilla. Antes, al menos dejaba algo de dinero en la mesa. Pero con el tiempo, eso también fue desapareciendo.
Yo tenía que estirar los pesos que me daban mis hermanas o que me prestaba doña Amparo. Las tortillas ya no se hacían con masa fresca, sino con harina comprada en bolsita. El frijol. Lo remojaba 3 días seguidos para que durara. ¿Y la leche? Era un lujo que solo los domingos podíamos darnos. Una noche, después de acostar a los niños, me armé de valor y le dije lo que tanto me pesaba: Mario, no nos está alcanzando para nada. ¿Qué está pasando contigo? Él levantó la vista del plato con una expresión que no olvidaré jamás. Ni rabia, ni culpa. Solo fastidio. Otra vez con lo mismo, Josefina. Yo salgo a trabajar. Si no te alcanza, búscale tú la forma, pero son tus hijos. Somos tu familia. Le reclamé con voz temblorosa. ¿Y? Yo también tengo vida. No voy a matarme por 3 mocosos que ni pedí. Tú los quisiste, tú los tienes. Sentí que me tiraban una piedra al corazón. Las lágrimas me salieron sin permiso. Mario se levantó, empujó la silla, y se fue. Sin decir más. Los niños se despertaron por el ruido, y Mateo comenzó a llorar. Me senté en el piso de la cocina con él en brazos, llorando los dos. Alejandro se acercó, me abrazó por la espalda y me dijo: no llores, mamá. Yo te voy a cuidar cuando sea grande. Esa noche dormimos los 4 juntos, acurrucados como animalitos buscando calor. Yo miraba el techo con el corazón hecho trizas, pensando en qué momento mi vida se había vuelto esto. ¿Dónde quedó aquel hombre que me prometió una vida juntos? ¿Dónde quedó ese amor que parecía tan fuerte? Pasaron los días. Luego semanas. Y luego meses. Mario cada vez estaba menos. Cuando venía, apenas traía pan o 1 kilo de arroz. Empezó a hablarme como si fuera una carga. No me tocaba. No me miraba. Solo entraba y salía. Un día, mientras sacudía debajo de la cama, encontré una servilleta arrugada dentro de su pantalón. Decía: te extraño. Esta noche fue mágica. Te espero mañana, mi amor. Sé. Mi corazón se hizo pedazos. Me faltó el aire. Me senté en la cama con la servilleta en la mano, como si fuera un cuchillo clavado en el pecho. Lloré en silencio. No quería que los niños me vieran así. Esa tarde, cuando regresó, le puse la servilleta en la mesa. No dije nada. Solo la dejé ahí. Mario la miró, respiró hondo, y dijo sin un gramo de culpa: pues ya sabes. Sí. Estoy con alguien más. Y no me pienso esconder. ¿Y los niños? Le pregunté, ahogándome en llanto. No me interesan. Yo ya hice mi parte. No pienso mantener a nadie más. Me quiero sentir vivo, Josefina. No enterrado en esta casa. Sus palabras fueron cuchillos. Me sentí chiquita, abandonada, vacía. Pero no grité. No me rebajé. Lo miré directo a los ojos. Y le dije: algún día, tus hijos sabrán quién estuvo y quién se fue. No respondió. Solo agarró sus cosas y salió, como si no dejara atrás una familia, sino un estorbo. Esa noche, recé como nunca. No pedí que volviera. No pedí que me amara. Solo pedí fuerza. Porque por dentro, yo ya sabía que lo peor estaba por venir. Después de aquella noche en que Mario confesó sin pena que tenía otra mujer, algo dentro de mí se apagó, pero no se murió. Por fuera, parecía un cascarón vacío, por dentro, una llama apenas encendida. Me quedé sola, con 3 niños pequeños, sin trabajo fijo, sin apoyo, sin dirección. Pero también sin miedo a enfrentar lo que fuera. Pasaron varios días sin que Mario diera señales de vida. No llamó, no preguntó por sus hijos, no dejó ni una moneda. Alejandro, con apenas 8 años, me miraba con esa seriedad que no le correspondía a un niño. A veces se me quedaba viendo mientras yo lavaba ropa a mano en el lavadero del patio y decía: mamá, ¿tú estás bien? Y yo fingía una sonrisa. Claro que sí, mi amor, le respondía. Pero por dentro, me estaba deshaciendo. Un día cualquiera, al amanecer, lo vi. Estaba en la esquina del mercado, abrazando a una mujer joven, vestida de colores vivos, con el cabello suelto y las uñas pintadas. Ella reía fuerte, le tomaba la mano, lo besaba sin miedo. Y él parecía feliz. Como si nunca hubiera tenido una familia.
como si no existiera yo. Como si Alejandro, Emanuel y Mateo no fueran su sangre, me tragué el nudo en la garganta y decidí enfrentarlo. No por mí, sino por mis hijos. Tenía que saber la verdad, aunque doliera, esperé que se separaran. Caminé hacia él con las manos frías, el corazón acelerado. Me temblaban las piernas, pero no iba a dar marcha atrás. Mario, le dije, mirándolo directo a los ojos. Necesito que me digas qué piensas hacer con tus hijos. No tenemos que comer. No tenemos gas. No tenemos nada. Él se acomodó el cuello de la camisa, me miró como si yo fuera una extraña, y soltó, Josefina. Ya te lo dije. No me interesa esa vida. Ya no quiero estar amarrado. Yo también tengo derecho a ser feliz. No voy a mantenerte. Ni a ti, ni a los niños, pero son tus hijos. Te necesitan. No tienen ni zapatos, Mario, y entonces dijo la frase más cruel que alguien me ha dicho en esta vida. Fría. Como un balde de hielo en la cara, yo no los pedí. No me busques más. Haz como si nunca nos hubiéramos conocido. Sentí que el mundo giraba. Las piernas me fallaron. Me sujeté del borde de una banca para no caer. La gente pasaba, miraba de reojo. Nadie decía nada. Nadie intervenía. Nadie sabía que en ese momento mi vida se rompía en 1000 pedazos. Él se fue caminando como si nada. Como si hubiera dicho algo tan común como, buenos días. Yo me quedé ahí, viendo su espalda alejarse, sin poder moverme, sin poder llorar. Todo en mí estaba congelado. Él acababa de borrar su nombre de nuestra historia. Regresé a casa como una sombra. Emanuel me esperaba en la entrada, con un dibujo en la mano. Era él, su papá y yo, tomados de la mano. Cuando lo vi, no aguanté más. Me encerré en el baño, me tapé la boca con la toalla para que no me escucharan, y grité. Grité el dolor. La rabia, el abandono. Esa noche no cenamos. No porque no quisiéramos. Porque no había nada. Ni pan, ni frijoles, ni arroz. Solo agua de la llave y un poco de sal que disolví en la olla para engañar al estómago. Los niños se durmieron temprano. Abrazados entre ellos. Yo me senté en la cama, con la luz apagada, y me sentí más sola que nunca, pero también entendí algo: si no hacía algo yo, nadie lo iba a hacer por mí. A la mañana siguiente, salí con una vieja libreta en la mano. Empecé a anotar ideas. Recordé que sabía coser. Que mi mamá me había enseñado a remendar calcetines y a hacer faldas con retazos. Que mis manos, aunque cansadas, seguían firmes, en vez de quedarme esperando limosnas o que él volviera con arrepentimientos que nunca llegarían. Decidí que iba a ser madre y padre. Que iba a levantar esa casa, aunque fuera con una aguja y un hilo, pero antes, aún faltaba lo más humillante, el abandono final. El punto sin retorno. Eso que me haría tocar fondo, y que al mismo tiempo me daría el empujón para renacer. *A. Los pocos días de aquella confrontación, Mario volvió a aparecer en la casa sin avisar. Entró sin tocar la puerta, como si todavía tuviera derecho a cruzarla. Yo estaba en la cocina, calentando agua en una olla vieja para bañar a los niños. Mis manos estaban húmedas y me temblaban. Lo vi entrar con un gesto serio, sin saludar, sin mirar a los niños que jugaban en el suelo. Vine por mis cosas, dijo sin rodeos. ¿Cómo que por tus cosas? Le respondí, aunque en el fondo ya lo sabía, no voy a seguir con esta farsa. Josefina. Me voy. Me quedé callada. No le pedí explicaciones. No le supliqué. No le lloré. Solo lo observé mientras se metía al cuarto y sacaba 2 camisas, unos pantalones, un reloj barato y un peine. Todo en una bolsa negra de plástico. Cuando pasó junto a los niños, Alejandro lo llamó, papá. Nos vas a llevar al parque. Como antes, Mario se detuvo apenas un segundo. Luego miró al niño sin expresión y siguió caminando. No contestó. No se despidió, salió de la casa como si estuviera cerrando una puerta cualquiera. Como si no dejara atrás una familia, 3 hijos, una vida entera. Lo vi alejarse por el camino de tierra, pisando charcos, sin voltear jamás. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, con la vela encendida y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Los niños dormían todos juntos.
En la cama. Mateo tenía fiebre. Emanuel lo abrazaba y le cantaba bajito una canción que aprendió en la escuela. Al amanecer, me levanté a preparar lo único que teníamos, tortillas duras remojadas en agua caliente. Al caminar hacia la mesa, vi un papel doblado junto a la vela apagada. Era un billete escrito con letra de Mario. Lo leí despacio, como si cada palabra pesara toneladas. No me esperes más. No voy a volver. Finge que nunca existí. Lo leí 2, 3, 5 veces. No decía nada más. No preguntaba por los niños. No dejaba dinero. No pedía perdón. Solo esa frase seca, desalmada. Como si nuestra historia hubiera sido una sombra pasajera. Me derrumbé. Me senté en el suelo de la cocina con la hoja en la mano, y lloré como nunca. No por él. Por mis hijos. Por ese silencio que iba a quedarse con nosotros. Por la falta de respuestas. Por lo injusto. Por lo cruel. Pasé ese día sin probar bocado. El hambre me dolía, pero el alma me dolía más. Pensaba en cómo les iba a explicar a los niños que su padre ya no existía para ellos. Que no iba a volver. Que tendrían que crecer sin su voz, sin su abrazo, sin su apoyo. Cuando el sol comenzó a esconderse, tocaron la puerta. Era doña Amparo. La vecina. Me miró a los ojos y supo todo sin que yo dijera una palabra. Me abrazó fuerte, y con la otra mano me dio una bolsa con pan, frijoles y arroz. No estás sola, hija, me dijo. Yo te voy a ayudar. No pude evitar llorar otra vez. No por tristeza, sino por ese rayo de luz que apareció justo cuando más lo necesitaba. Esa mujer, sin ser familia, sin obligación, me dio algo que yo creí perdido, humanidad. Esa noche, por primera vez en días, mis hijos comieron. Se llenaron sus pancitas con arroz caliente y pan recién horneado. Yo los vi dormir con el estómago lleno y el corazón más tranquilo. Y entendí que no importa cuántas puertas se cierren. Siempre hay una mano dispuesta a atenderse cuando más lo necesitas. Me prometí, esa misma noche, que mis hijos jamás volverían a pasar hambre. Que si tenía que coser hasta que se me rompieran los dedos, lo iba a hacer. Que si tenía que aprender desde cero, lo haría. Pero ellos no iban a pagar por los errores de su padre. Ese papel, ese billete cruel, no me destruyó. Me despertó. Después de la partida de Mario y ese maldito billete que dejó en la mesa, los días se volvieron oscuros. No solo por la tristeza, sino por el hambre. El verdadero hambre. Ese que te retuerce el estómago, que te da mareos, que te roba las fuerzas, y que duele más cuando lo ves en los ojos de tus hijos. Las primeras 2 semanas después de que se fue fueron las más duras de mi vida. Ya no teníamos gas, así que cocinaba con leña en un anafre improvisado que hice en el patio. Recogía ramas secas, hojas, hasta basura para hacer fuego. No era suficiente. El arroz se acabó. El frijol se terminó. Las tortillas duras ya no servían ni para remojar. El agua de la llave era lo único que podíamos tomar. Una mañana, Alejandro, con apenas 8 años, se me acercó con la cara pálida y me dijo, «Mamá, me duele la pancita». Y yo, no supe qué decirle. No había nada que darle. Ni un pan. Ni una fruta, ni un trago de leche. Le acaricié el cabello, le apreté la mano y me metí al baño a llorar. Pero llorar en silencio, para que no me escucharan. Porque yo tenía que ser fuerte. Yo era su madre. Su pilar. Aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos, Mateo tenía fiebre, y no podía comprar ni una pastilla. Lo cubría con trapos húmedos, le cantaba bajito, le rezaba al oído. «No te me vayas, mi niño, no te me vayas», me repetía como un mantra. Emanuel me ayudaba como podía. A sus 6 años, recogía leña, lavaba los trastes, hasta me preparaba agua con azúcar para que no me desmayara. Una tarde, después de otro día sin comer, me desmayé. Fue en la cocina, mientras trataba de calentar agua. Me desperté en el suelo, con los niños alrededor, llorando. Fue ahí cuando entendí que ya no podía seguir sola. Que necesitaba ayuda. Que ya no se trataba de orgullo ni de vergüenza, sino de sobrevivencia. Entonces, reuní lo poco que me quedaba de dignidad y fui a tocar la puerta de doña Amparo. No me dejó hablar. Apenas me vio, me abrazó. Me sentó en una silla,
me sirvió un plato de sopa caliente, y me dijo, tú no tienes por qué pasar esto sola. Tus hijos no van a morir de hambre. No mientras yo esté aquí. Ese día comimos sopa, arroz y un poco de pan dulce. No recuerdo comida más rica en toda mi vida. No era por el sabor, era por lo que significaba, esperanza. Los siguientes días, ella me ayudó a organizar los horarios de comida. Me enseñó a hacer pan casero con lo que tuviéramos. Incluso me compartió unas retaceras de tela que tenía guardadas para que empezara a coser algo. Me prestó su máquina vieja. No funcionaba bien, pero hacía puntadas. También llegó Lupita, la muchacha que había sido mi alumna en un curso de costura años atrás. Me dijo, profe, si usted quiere, le ayudo a armar unos vestiditos para vender. Podemos empezar con lo que haya. No lo podía creer. Dos mujeres que no tenían ninguna obligación conmigo, me estaban tendiendo la mano como si fueran mi familia. Entre las tres, tejimos esperanza con hilo y aguja. Empecé a coser en la madrugada, cuando los niños dormían. Al principio eran puros arreglos, cierres, dobladillos, botones. Luego, me atreví con blusas y faldas. Los primeros clientes fueron las vecinas. Les gustaba que les dejara la ropa bien planchadita, con olor a limpio. Con cada costura, sentía que me iba reconstruyendo. No solo ganaba unos pesos. Recuperaba un poco de mí. Con lo que ganaba, compraba arroz, huevos, leche para los niños. Nada de lujos, pero sí lo suficiente para no volver a verlos acostarse con el estómago vacío. Empecé a anotar los pedidos en una libreta, a cuidar mis tijeras como si fueran oro, y a usar cada pedazo de tela al máximo. Una tarde, Alejandro me abrazó y me dijo, mamá, tus vestidos son bonitos. Un día voy a comprarte una máquina nueva. Y yo le respondí, un día tú vas a hacer lo que tú quieras, hijo. Porque yo te lo voy a permitir. Ese fue el momento en que comprendí que el hambre no solo vacía el cuerpo, también puede vaciar el alma. Pero con amor, apoyo y voluntad, también puede llenarse de dignidad, de lucha y de nuevas oportunidades. Asterisco, nunca pensé que una aguja, un hilo y unas telas viejas serían mis herramientas para volver a levantarme. Pero así fue. Después de tantos días oscuros, comencé a ver pequeñas luces entre las costuras. Todo empezó con los primeros arreglos. Dobladillos mal hechos, camisas descosidas, cierres dañados. Las vecinas pasaban por mi casa, a veces por lástima, otras porque realmente no querían gastar en ropa nueva. Me dejaban sus prendas y me decían, tómese su tiempo, Josefina, no tengo prisa. Pero yo no me tomaba ningún tiempo. Me desvelaba cosiendo, planchando, arreglando hasta el último detalle. Quería que se sorprendieran, que dijeran, mira, qué bien quedó. Y funcionó. Una le contaba a otra, y de pronto ya no eran solo dobladillos, empezaron a pedirme vestidos, blusas, faldas escolares. Con la máquina vieja que me prestó doña Amparo y unas tijeras que casi no cortaban, me las arreglaba como podía. Me acostumbré al sonido de la aguja subiendo y bajando mientras los niños dormían. Ese sonido se convirtió en mi canción favorita, en mi forma de decirle al mundo, estoy viva. Estoy luchando. Cada prenda que hacía era un paso más lejos del abandono y un paso más cerca de la dignidad. Lupita venía todas las tardes después de su trabajo en la panadería. Me ayudaba con los diseños, cortaba moldes, hasta tejía botones con hilo grueso cuando ya no teníamos de plástico. Me decía, profe, esto lo vamos a sacar adelante. Usted es buena. Solo necesita que la vean. Y sí. Empezaron a verme. Un día llegó doña Teresa, una señora de mucho carácter que vendía ropa en el tianguis del pueblo. Me trajo una bolsa llena de telas y me dijo, hazme 10 blusas. Si me gustan, te traigo más. Me pasé 2 noches enteras cosiendo sin dormir. Le puse todo mi corazón. Me dolían los dedos, la espalda, los ojos. Pero cuando doña Teresa volvió y vio las blusas, me miró con los ojos entrecerrados y dijo, ¿usted hizo esto con esa maquinita vieja? Asentí con la cabeza. Ella soltó una sonrisa que no me esperaba, y me dijo, vas a hacerme ropa cada semana. A partir de hoy, tú eres mi costurera. No podía creerlo. Con ese pedido, gané lo suficiente para comprar comida para 15 días. Zapatos nuevos para los niños y una mochila para Alejandro, que ya estaba por entrar a 4º de primaria. Por primera vez en meses, me sentí útil. Me sentí capaz. Me sentí mujer otra vez. A los pocos días, una clienta me dejó una propina y me dijo,
Josefina, tú no solo arreglas ropa. Tú le das vida. Esas palabras me abrazaron más fuerte que cualquier abrigo. Yo, que me sentía rota, sucia, abandonada, ahora estaba siendo reconocida por algo que salía de mis manos. Y no eran solo costuras. Eran horas de lucha, noches de miedo, sacrificios. Era mi historia bordada entre hilos. Los niños también cambiaron. Ya no había esa tristeza constante en sus caritas. Jugaban, reían, ayudaban. Emanuel acomodaba los hilos por colores, Mateo me pasaba los alfileres, y Alejandro me acompañaba al tianguis a entregar los pedidos. Entre los 4 formábamos un pequeño taller de esperanza. Una tarde, mientras cosía una blusa de flores, escuché la voz de Alejandro desde el patio: «Mamá. Ven, corre». Salí corriendo, asustada. Pensé que algo malo había pasado. Pero no. Me señaló al cielo. «¿Ves esa nube, mamá? Parece una aguja gigante». Es una señal. Me reí tanto que se me salieron las lágrimas. No por la nube, sino por su risa. Mi hijo volvía a reír. Y eso era todo lo que yo necesitaba. Desde ese día, entendí que coser no era solo una forma de ganar dinero. Era mi manera de sanar. Cada puntada era un pedazo de dolor que transformaba en belleza. Cada prenda terminada era una victoria. Y lo mejor de todo, yo no lo hacía sola. Lo hacía con ellos, mis hijos, mis razones de seguir. Nunca imaginé que un día me convertiría en una especie de torbellino humano. Así me decía Lupita entre risas: «Profe, usted es como un torbellino. Todo lo que toca, lo mueve», pero en realidad, no era fuerza. Era necesidad. Era instinto. De madre. Era hambre de justicia, de futuro, de vida. Después del abandono de Mario, y de haber vivido el infierno del hambre, me prometí que jamás volvería a poner a mis hijos en esa situación. Jamás, así que empecé a levantar mi pequeño taller en casa. No tenía letrero ni local, pero tenía voz. Las vecinas hablaban de mí en la fila de las tortillas, en la iglesia, en el tianguis. «Josefina cose bien», decían. «Es cumplida, honrada, sus costuras no se revientan». Poco a poco, los pedidos aumentaron. Y yo, trabajaba 13 horas al día, sin parar, me levantaba antes que el sol. Mientras todos dormían, yo ya hervía agua, preparaba café de olla, arreglaba uniformes, planchaba blusas. Después despertaba. A los niños, les alistaba el desayuno, a veces eran solo galletas con leche, otras arroz con huevo, pero nunca más volvieron a irse a la escuela sin comer. Eso lo juro por mi madre. Después los acompañaba hasta la esquina, les hacía la señal de la cruz en la frente, les decía: «Pórtense bien, y aprendan mucho». Volvía corriendo a casa y me sentaba a coser. A veces ni me daba cuenta de las horas que pasaban. Solo paraba cuando Mateo lloraba por hambre, o cuando Alejandro llegaba a decirme que ya era de noche. Los domingos también trabajaba, pero siempre me daba un rato para jugar con ellos. En la banqueta dibujábamos con gis, hacíamos avioncitos de papel, y hasta inventábamos canciones tontas para reírnos juntos. Yo sabía que el cariño también alimenta, aunque no se vea. Nunca me quejé frente a ellos. Jamás. Podía estar agotada, con la espalda hecha trizas, los ojos rojos de tanto hilo que se me enredaba. Pero cuando ellos me veían, yo sonreía, y eso me hizo fuerte. Una vez, Alejandro llegó con los ojos tristes. Tenía unos zapatos rotos, y sus compañeros se burlaban en la escuela. Me abrazó y me dijo: «Mamá, yo sé que haces todo por nosotros. Pero me duele cuando se ríen». Esa noche no dormí. Cansada como estaba, me quedé haciendo unos zapatos de tela reciclada. Los reforcé con goma, los decoré con bordados que él mismo había dibujado. Cuando se los di al día siguiente, me abrazó tan fuerte que me dolió el corazón. A partir de ahí, empecé también a hacer mochilas, estuches, hasta uniformes escolares. Todo con telas donadas o que me daban las clientas cuando ya no servían. Le sacaba provecho a cada pedazo. Nada se desperdiciaba. Así crecimos, remendando lo que otros tiraban, pero con más dignidad que muchos. Emanuel tenía una manera muy particular de animarme. Cuando me veía cansada, me decía: «Mamá, si fueras una superheroína, te llamarías Doña Puntada». Y yo me reía. Porque, aunque no tuviera capa, yo ya sentía que volaba con solo verlos sanos, limpios y felices. Poco a poco,
la gente empezó a traerme pedidos más grandes. Trajes típicos, vestidos para las fiestas patrias, camisas bordadas para eventos. Hasta me ofrecieron un espacio en el mercado municipal para vender. Pero no podía dejar solos a los niños, así que lo rechacé. Mi lugar estaba ahí, con ellos. Siempre con ellos, había días buenos y días malos. A veces me alcanzaba para comprarles una paleta después de la escuela, y a veces tenía que pedir fiado en la tienda. Pero lo importante es que ya no me sentía una mujer abandonada. Me sentía una mujer valiente. Una madre guerrera. Una mujer completa, y lo más hermoso fue que ellos lo notaban. Nunca me dijeron gracias de manera directa, pero lo hacían con gestos, recogían su ropa sin que se los pidiera, lavaban los trastes, hacían la tarea solos. Me respetaban. Me cuidaban. Me admiraban una noche, mientras cosía una falda. Para entregar al día siguiente, Alejandro se me acercó y me dijo, mamá, un día voy a ser doctor. Y voy a comprarte una casa con muchas máquinas de coser. Vas a tener tu propio taller, grande, bonito. Y vas a coser solo si tú quieres. Me quedé en silencio. Le acaricié el cabello, lo miré a los ojos, y le respondí, tú. Puedes ser lo que tú quieras, mi hijo. Pero con esa bondad que tienes, ya eres más grande que muchos hombres. En ese momento, supe que todo lo que había hecho valía la pena. Que mi historia no era de abandono, sino de lucha. Que mi identidad ya no era la esposa que fue dejada, sino la madre que jamás se rindió. Dicen que el corazón de una madre presiente cosas. Yo lo creo. Porque desde que mis hijos eran chiquitos, algo dentro de mí me decía que ellos iban a llegar lejos. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo sentía. Y ese presentimiento fue lo que me sostuvo durante años de lucha, de hambre, de frío, de desvelos, de soledad. Alejandro, Emanuel y Mateo fueron creciendo rápido. Como si la vida les hubiera exigido madurar antes de tiempo. No eran como otros niños. Ellos sabían del sacrificio. Sabían de noches sin luz. Sabían que su mamá cosía hasta que los dedos se le hinchaban para darles lo más básico. Y en lugar de rebelarse, se hicieron más unidos, más responsables, más conscientes. Un día, Alejandro, que ya tenía 13 años, llegó a la casa después de la escuela con los ojos brillosos. Se sentó a mi lado mientras yo terminaba de bordar unas servilletas para entregar al día siguiente. Me miró fijo, como si tuviera algo importante que decirme. Mamá, quiero ser médico. ¿Médico? Le pregunté, sorprendida. ¿Y eso por qué? Porque no quiero que sigas viviendo así. Porque quiero curar a la gente, pero también porque quiero curarte a ti. Tú mereces descanso. Mereces vivir. No supe qué decir. Me quedé muda. Le acaricié la mejilla y sentí que me hervía la cara. No era fiebre, era emoción. Nunca nadie me había dicho algo tan profundo. A la semana siguiente, Emanuel, que escuchó esa conversación desde el otro cuarto, me abrazó y me dijo, yo también, mamá. Quiero ser doctor. Pero de huesos, para arreglarte los dolores de la espalda. Y Mateo, el más chiquito, no se quedó atrás. Aunque solo tenía 10 años, se subió a una caja para quedar a mi altura y declaró, y yo seré doctor de niños. Porque los niños también sufren. Pero no si yo los cuido. Los miré a los 3 y me solté a llorar. No por tristeza. Por la hermosura de sus corazones. Por el milagro que tenía frente a mí. Por esos 3 pequeños que no tenían padre, ni lujos, ni apoyo, pero sí un amor enorme por su madre y un deseo genuino de ayudar a los demás. No. Les quise romper el sueño, pero por dentro me dolía. Yo sabía lo difícil que era. La universidad costaba dinero. Los libros, el transporte, la comida, todo era caro. Y nosotros apenas sobrevivíamos. Pero no les dije eso. Al contrario. Les dije, si de verdad quieren ser médicos, yo les juro por mi vida que haré hasta lo imposible para que lo logren. Y así empezó ese sueño. Con palabras dichas en la cocina de una casa con techo de lámina, mientras en el fondo hervía una olla con sopa de fideos, los 3 comenzaron a tomar más en serio la escuela. Se desvelaban estudiando, hacían tareas juntos, se explicaban lo que no entendían. Alejandro ayudaba a los hermanos a repasar las tablas de multiplicar, Emanuel leía en voz alta los temas de ciencia, Mateo anotaba todo lo que sus hermanos
le enseñaban, a veces no teníamos dinero para los útiles, así que usaban cuadernos reciclados. Escribían con lápices partidos por la mitad, pero nunca se quejaban. Al contrario, me decían, mamá, estamos entrenando para cuando seamos doctores de verdad. No importa si ahora es difícil, ese espíritu, esa alegría, esa ilusión, me contagiaba. Me daba fuerza. Yo seguía cosiendo día y noche. Tomaba más pedidos, empecé a hacer uniformes escolares por encargo. Hasta inventé un sistema para organizar mis entregas, como si fuera una pequeña empresaria. Y todo lo hacía con una sola motivación, ver a mis hijos cumplir su sueño. Nunca olvidaré una noche en particular. Estábamos cenando frijoles con pan, y Alejandro me dijo, mamá, cuando tengamos 17 años, vamos a entrar los 3 juntos a la universidad. Vamos a hacer un cursillo para prepararnos. Pero queremos entrar los 3 al mismo tiempo. ¿Te parece, a los 17? Le pregunté con la voz temblorosa. Sí. Ya lo hablamos entre nosotros. Vamos a estudiar como nunca. Y no te vamos a fallar, les tomé las manos. Las 3. Pequeñas, llenas de tinta, con uñas mordidas, pero firmes. Y en ese momento supe que no eran sueños pasajeros. Era su destino. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. El tiempo pasa diferente cuando uno tiene un propósito. Ya no se siente como una rutina, sino como una cuenta regresiva hacia algo más grande. Así fue cada día después de esa promesa que mis hijos me hicieron, entrar juntos a la universidad. Para ser médicos, a partir de ese momento, la casa cambió. Ya no era solo un hogar humilde donde cosíamos, comíamos y sobrevivíamos. Se convirtió en una especie de cuartel general, lleno de cuadernos, reglas, apuntes y sueños. Alejandro, Emanuel y Mateo se organizaron como si fueran un equipo profesional. Cada quien tenía un rol. Alejandro, el mayor, se encargaba de explicar las materias difíciles, matemáticas, química, biología. Emanuel resumía los textos, hacía esquemas, mapas mentales. Mateo era el que organizaba los horarios, ponía alarmas para los descansos, y hasta les preparaba agua de limón con azúcar para no quedarse dormidos. Estudiaban horas y horas sin que yo se los pidiera. A veces tenía que obligarlos a descansar. Les decía, hey, también se vale reír un rato. El cerebro necesita tantito aire, ¿no? Y ellos se reían, me abrazaban, y me decían, es que queremos lograrlo, mamá. No podemos fallarte. Yo los veía y se me llenaba el pecho de orgullo. A veces me encerraba en el baño solo para llorar de emoción. Porque esos niños que un día lloraban de hambre, ahora hablaban de genética, de anatomía, de sistemas del cuerpo humano. Claro que no todo era fácil. Seguíamos sin lujos. Compartían libros usados, se turnaban una misma calculadora, y el único celular que teníamos era un modelo viejo que apenas servía para buscar información con la señal prestada de la vecina. Pero nunca se quejaron, yo seguía cosiendo. Más que nunca. Mis manos ya estaban marcadas, llenas de pequeñas cortadas, con los nudillos torcidos por tanto usar la aguja. Pero no me importaba. Cada blusa que vendía, cada pantalón que entregaba, era un ladrillo más en el camino de mis hijos. Empecé a juntar lo poco que podía en una caja metálica que escondía bajo el colchón. Le puse una etiqueta que decía, Universidad. Nadie tocaba esa caja. Era sagrada. Incluso ellos, cuando encontraban monedas tiradas en la calle o les daban alguna propina por ayudar a una vecina, la ponían ahí. Una noche, Mateo, que ya tenía 15 años, me dijo algo que me marcó, mamá, cuando entramos a la secundaria, muchos se burlaban porque sabían que nuestro papá nos abandonó. Decían que no íbamos a llegar lejos. Pero tú nos enseñaste que uno puede nacer sin nada y aún así hacer todo. Me quedé sin palabras. Lo abracé y le dije, ustedes no necesitan apellido. Necesitan fe. Y de esa tienen de sobra. Cuando cumplieron 17 años, cumplieron también su promesa, se inscribieron juntos a un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad. No teníamos dinero para pagar un colegio privado, así
que buscaron un programa comunitario que ofrecía clases a jóvenes de bajos recursos. El curso se daba en una secundaria pública los fines de semana. Les prestaron libros, hojas, lápices, todo por medio de donaciones. Cada sábado, se levantaban antes del amanecer, se alistaban rápido, y salían con sus mochilas al hombro, llenas de ilusiones. A veces caminaban casi 1 hora para llegar. Porque no teníamos para pasaje. Pero jamás escuché una queja. Yo los despedía en la puerta, les hacía la señal de la cruz, y les decía, estudien como si su vida dependiera de eso. Porque depende, y ellos se reían, me besaban la frente y me respondían, sí, mamá. Pero también depende de tu fe en nosotros. Pasaron 6 meses así. 6 meses de estudiar sin parar. 6 meses de dudas, cansancio, noches sin dormir. Pero también 6 meses de unión, de esperanza, de crecimiento. Una tarde, los 3 llegaron a casa con un sobre en la mano. Lo sostenían como si llevara oro adentro. Yo estaba bordando unos nombres en una pijama de bebé, y cuando los vi tan serios, sentí que algo grande estaba por pasar. Mamá, dijo Alejandro. Nos dieron las fechas del examen. Será en 2 semanas. Los 3, el mismo día, respiré hondo. Me temblaron las piernas. Dejé la aguja sobre la mesa y les dije, entonces, hijos, ha llegado el momento, después de ver a mis 3 hijos salir. Ese día rumbo a su examen de admisión, algo dentro de mí se encendió. Era una mezcla de nervios, ilusión, pero sobre todo, una certeza. Yo sabía que lo iban a lograr. Lo sentía en los huesos, en la piel, en el alma. Me senté frente a mi vieja máquina de coser y me dije a mí misma, Josefina, tú también vas a dar el siguiente paso. Por años había trabajado en la sala de mi casa. Con la máquina prestada. Los hilos en una caja de zapatos, y la tela regada por todas partes. Pero ahora, mis hijos estaban a punto de entrar a la universidad. Y yo, ya no podía seguir viéndome como una mujer improvisada. No tenía mucho dinero. Pero tenía algo que siempre me sostuvo, determinación. Fui con doña Teresa, la misma señora que me encargaba ropa para vender en el tianguis, y le propuse algo, usted ya conoce mi trabajo. Deme chance de rentar un pedacito de su puesto. No necesito mucho espacio, solo una mesa, una silla y mi máquina. Me miró con esos ojos suyos, duros pero sinceros, y me dijo, va. Pero me vas a coser también unos nuevos diseños que quiero probar. Si los haces bien, el espacio será tuyo. Esa noche no dormí. Me pasé horas dibujando en servilletas, midiendo telas, sacando moldes a mano. Hice 7 blusas con estilos distintos, bordadas, con puntadas nuevas que aprendí viendo tutoriales en el celular viejo de Lupita, que me prestó por una semana. Cuando doña Teresa vio las piezas, soltó una carcajada y dijo, eres una fiera. Josefina. No sé cómo lo haces, pero lo haces, y así fue como conseguí mi primer rinconcito en el tianguis. Puse un letrero hecho a mano que decía, costuras Doña José con amor y aguja firme, y una banquita de plástico para los clientes. Los primeros días vendí poco. Pero con el tiempo, la gente empezó a volver. Me decían, tú eres la que hace las blusas que no pican, eres la que cose sin que se deshilache, eres la que le pone cariño a la ropa, y sí, era yo. Porque cada prenda que salía de mis manos, llevaba más que hilo y tela, llevaba historia, lucha, dignidad. Con el dinero de las ventas, compré mi primera máquina propia. No era nueva, pero funcionaba bien. La llamé Esperanza. Después, compré un mueblecito para guardar las herramientas. Luego una lona para cubrirme del sol. Y así, poco a poco, sin hacer ruido, mi taller comenzó a tomar forma. Los niños me ayudaban los fines de semana. Alejandro me llevaba los pedidos, Emanuel anotaba los encargos en una libreta, y Mateo cosía botones con una precisión que sorprendía a todos. Una clienta me preguntó una vez, ¿y cómo le hizo, doña José, para salir adelante con 3 chamacos? ¿Y sin marido? Yo solo sonreí y respondí, con Dios, aguja y tripas. Todos reían cuando decía eso, pero era la verdad. Había días buenos y otros duros. Pero ya no vivíamos de milagros, sino de trabajo digno. Los vecinos empezaron a respetarme. Más. Antes me miraban con lástima, ahora, con admiración. Sabían que yo no andaba pidiendo, ni hablando mal de nadie. Solo me dedicaba a lo mío, con humildad, pero también con firmeza. Recuerdo que una mañana, mientras abría el puesto, llegaron mis hijos corriendo con sobres en la mano. Yo no entendía qué pasaba. Me abrazaron tan fuerte que casi me tiran los hilos al suelo.
Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, entramos, mamá. Los tres. Nos aceptaron en la universidad, me quedé muda. Me cubrí la boca con las manos. Las piernas se me aflojaron. Me senté en el banquito, y lloré. Lloré con el alma. Porque ese era el momento que había soñado en silencio durante años. Mis hijos, los tres, iban a ser médicos, y yo, una costurera abandonada, los había llevado hasta allí. Esa noche, les preparé su platillo favorito, arroz con pollo y un poco de gelatina de limón. Encendimos una veladora y agradecimos. No teníamos lujos, pero teníamos el alma llena. Mis hijos comenzaban su camino, y yo, al fin, había encontrado el mío. Cuando mis hijos recibieron la carta de aceptación a la universidad, sentí como si me devolvieran el aire después de tantos años aguantando la respiración. Fue como si Dios me hubiera susurrado al oído, no fue en vano, Josefina. Todo. Este camino tenía sentido. El día que empezaron las clases, me levanté más temprano que nunca. Preparé lonches con pan casero, les planché la ropa con esmero y les puse una cruz en la frente a cada uno. Alejandro, Emanuel y Mateo estaban radiantes. No por los uniformes, que eran prestados y un poco flojos, ni por las mochilas desgastadas, sino por la emoción en sus ojos. No vamos a fallarte, mamá, me dijeron al salir, y no lo hicieron. Nunca, desde el primer semestre, demostraron que estaban ahí por mérito, por vocación, por hambre de superarse. Se levantaban antes del amanecer, tomaban 2 camiones y caminaban largos tramos para llegar a clases. A veces ni siquiera comían en la cafetería porque no les alcanzaba. Se sentaban en el pasto a compartir un pan y un jugo, pero nunca se quejaron. Jamás, yo seguía en mi puesto de costura, pero ahora tenía más clientas. Me buscaban desde otros barrios, incluso de otras ciudades. Una señora me llegó a decir, vine desde Salamanca porque me dijeron que usted cose como nadie. Eso me hizo reír. Pero por dentro, me llenó de fuerza. Cada peso que ganaba, lo usaba con sabiduría, libros, pasajes, comida para los muchachos. Ellos no pedían nada extra. Solo lo justo. Una tarde, Alejandro llegó con la cara triste. Le pregunté qué pasaba y me dijo, necesitamos una bata blanca para anatomía, y vale más de lo que tenemos. Me senté, pensé unos segundos, y le respondí, tráeme una sábana vieja. Yo te la hago. Esa noche, recorté, cosí, planché y bordé su nombre con hilo azul. Cuando se la probó, le quedaba perfecta. Como hecha por Dios. Cuando la llevó a clases, un compañero le preguntó dónde la compró. Alejandro respondió con orgullo, mi mamá la hizo. Lo mismo pasó con los materiales. Cuando pedían maquetas, yo les ayudaba con cartón reciclado. Cuando necesitaban cuadernos especiales, los forraba con tela de retazos. Hacíamos todo con creatividad, con amor, con dignidad. Los tres estudiaban medicina, pero con enfoques distintos. Alejandro se inclinó por el corazón. Decía que le fascinaba. Cómo late, cómo suena, cómo avisa. Quería ser cardiólogo. Emanuel, con su tranquilidad y manos firmes, decía que iba a ser ortopedista, para arreglar huesos, músculos, lo dañado. Y Mateo, siempre dulce, sensible, amoroso, desde el primer semestre dijo, yo quiero ser pediatra. Porque los niños me hacen sonreír incluso cuando todo va mal. Verlos hablar así era como ver flores abrirse después de una larga sequía. Hubo momentos difíciles. Claro que sí. Enfermarse sin poder faltar, llegar tarde por falta de camión, presentar exámenes con fiebre. Pero nunca abandonaron. Nunca, yo tampoco. Seguí cosiendo sin parar. Mis manos ya estaban gastadas, pero mi alma estaba más firme que nunca. A veces me dolía la espalda al grado de no poder enderezarme, pero pensaba, si ellos pueden con una carrera tan dura, ¿cómo no voy a poder con unas cuantas costuras más? Una vez, me pidieron que hablara en la secundaria donde ellos habían estudiado. Querían que contara mi historia como madre luchona, como mujer emprendedora. Al principio dije que no. Me daba pena. Pero luego pensé, tal vez mi historia le sirva a alguien que está empezando desde abajo. Me subí al escenario, temblando. Conté cómo un abandono me obligó a descubrir la fuerza que no sabía que tenía. Como una máquina vieja, 3 hijos y mucha fe pueden construir un futuro. Cuando terminé, la gente me aplaudió de pie.
Yo lloré. No por el reconocimiento, sino por lo lejos que habíamos llegado. Los años pasaron volando. 6 años. 6 años de sacrificios, de estudios, de amaneceres sin dormir. Y nunca reprobaron una sola materia. Los 3. Juntos. Como lo prometieron, yo. Los veía llegar a casa con sus batas blancas, sus libros bajo el brazo, ojeras hasta el suelo, pero con una sonrisa que lo iluminaba todo. Y me decía a mí misma, Josefina, lo lograste. Asterisco, el día que soñé durante tantos años finalmente llegó. La graduación. Ese momento que imaginé 1000 veces mientras cosía en la madrugada, con una vela encendida y los dedos adoloridos. Ese día que parecía imposible cuando no teníamos ni para una tortilla, cuando el abandono y la tristeza me nublaban el alma, pero ahí estaba. Yo, sentada en una banca del auditorio universitario, con el corazón latiendo tan fuerte que me temblaban las piernas. Llevaba mi mejor vestido, uno que yo misma me cosí, con una tela que me regaló una clienta agradecida. Me puse un rebozo bordado, los aretes de mi mamá, y me peiné como cuando era joven. No por vanidad. Por respeto al momento, la ceremonia comenzó con música. Había flores, globos, aplausos. Padres orgullosos, madres con los ojos brillosos, hermanos, tíos, abuelitas. Pero yo sentía que era la única persona en el mundo. Como si el universo entero se hubiera detenido para regalarme ese momento. Cuando dijeron el nombre de Alejandro, mi hijo mayor, se me llenaron los ojos de lágrimas. Caminó con la toga puesta, la cabeza en alto, la sonrisa firme. Le entregaron su título de médico cirujano, y al recibirlo, me buscó entre la gente y me lanzó un beso. Después, nombraron a Emanuel. El más callado, el más paciente. Subió tranquilo, con los ojos brillando. También recibió su título, también me miró. Y en vez de besarme a la distancia, puso su mano sobre el corazón. Su manera de decir, mamá, esto es por ti. Por último, dijeron el nombre de Mateo. Mi chiquito. El que siempre dormía abrazado a mí. El que me decía que quería ser pediatra porque los niños necesitaban sonreír. Subió con paso firme, pero cuando vio su título en las manos, lloró. Lloró como cuando era niño. Y bajando del escenario, rompió el protocolo, me abrazó fuerte frente a todos y me dijo al oído, mamá, lo logramos. Yo ya no pude contenerme. Lloré con él. Lloré por los días sin comida, por las noches cosiendo en silencio, por los años en que dudé de mí. Lloré por todas las veces que pensé que no íbamos a llegar, porque sí, lo logramos. Después de la ceremonia, tomamos fotos con los maestros, con los compañeros, con la rectora. Muchos se me acercaron a felicitarme. Señora Josefina, usted es inspiración. ¡Qué bárbara! Criar a 3 médicos usted sola. Es usted ejemplo de madre y de mujer, y yo, solo sonreía, con las mejillas empapadas de lágrimas y las manos temblando de tanta emoción. Esa noche, regresamos a casa. Alejandro compró un pastel pequeño con sus primeros ahorros. Lo partimos entre los 4, como siempre. No hubo fiesta lujosa, ni salón decorado, ni mariachis. Solo nosotros. Nuestra historia. Nuestra victoria. Esa fue la noche más feliz de mi vida. Después de cenar, me senté sola en la cama. Tenía los 3 títulos en la mano. Los extendí sobre la colcha y los toqué como si fueran de cristal. Médico cirujano Alejandro Delgado. Médico ortopedista Emanuel Delgado. Médico pediatra Mateo Delgado. Los nombres de mis hijos, los que crié con lágrimas, con fe, con hilo y aguja, ahora iban a sanar a otras personas. Y yo, una mujer sin estudios, sin lujos, sin marido, había sido la arquitecta de ese milagro. No necesitaba nada más. Cerré los ojos y le di gracias a Dios por no haberme soltado cuando me sentía rota. Por haberme dado 3 joyas que brillaban con luz propia. Por haber convertido mi historia de dolor en una historia de triunfo. Me dormí con los títulos bajo la almohada, como quien duerme abrazando su tesoro más preciado. Y soñé. Soñé con aquella Josefina joven, con su vestido de novia sencillo, llena de ilusiones. Y me dije a mí misma, no fue como imaginaste, muchacha. Fue mucho mejor. Hoy me siento en esta silla de madera, frente a la ventana de mi casa en este rincón frío de Rusia, y miro hacia atrás con los ojos llenos de gratitud. El aire helado empaña el cristal,
pero por dentro, mi alma está más cálida que nunca. Han pasado ya varios años desde aquel día de la graduación. Mis 3 hijos, Alejandro, Emanuel y Mateo, no solo se convirtieron en médicos como lo soñaron, se convirtieron en hombres de bien, hombres de fe, hombres con corazón. Alejandro ahora es cardiólogo. Trabaja en un hospital reconocido, pero también atiende a personas mayores en comunidades rurales que no pueden pagar una consulta. Emanuel, el callado, es ortopedista. Tiene unas manos milagrosas. Ayuda a niños con problemas de columna, a personas mayores con huesos frágiles, a trabajadores que han sufrido accidentes. Y Mateo, mi dulce Mateo, es el pediatra más querido de la región. Los niños lo abrazan al salir de la consulta, le dibujan corazones y le regalan dulces. Porque él no solo cura el cuerpo, cura el alma, pero lo que más me llena de orgullo no son sus títulos, ni sus trabajos, ni los consultorios donde ejercen. Lo que más me enorgullece es lo que decidieron hacer con todo lo que aprendieron. Un día, los 3 me sentaron en la mesa. Ya eran hombres hechos y derechos, pero en ese momento, eran mis niños otra vez. Me dijeron, mamá, queremos devolver un poco de lo que recibimos. Queremos ayudar a quienes no tienen cómo pagar. Como tú hiciste por nosotros. Como la vida hizo por ti cuando tocaste fondo, yo solo asentí, con la garganta cerrada por la emoción. Así nació la ONG Manos que Curan, un proyecto que ellos crearon desde cero. Atienden gratuitamente 2 veces por semana a personas de escasos recursos. En un pequeño centro comunitario que antes era una bodega abandonada, ahora hay vida, esperanza, salud, hacen consultas, revisan a niños, dan medicamentos que consiguen por donaciones, y hasta organizan ferias de salud en pueblos olvidados. Atienden con amor, con paciencia, sin juzgar a nadie, la gente los respeta. Les llevan tamales, frutas, cartas de agradecimiento. Y cada vez que alguien les pregunta por qué lo hacen, ellos dicen, porque nuestra madre nos enseñó que el amor se siembra. Y un día florece, y yo, no puedo hablar. Solo lloro en silencio. Porque es verdad, lo que uno siembra con dolor, florece con propósito. Hoy tengo mi taller propio. Chiquito, pero mío. Con 3 máquinas modernas que ellos me regalaron. Ya no coso por necesidad, sino por placer. Hago vestiditos para bebés, mandiles bordados, cobijitas con frases bonitas. Vendo por encargo, a mi ritmo. Pero también regalo. Regalo a quien lo necesita, como un acto de agradecimiento a la vida. Mi casa ya no es de lámina. Es de concreto, con una cocina cálida, un comedor sencillo pero alegre, y fotos de mis hijos por todos lados. Una de mis favoritas es la que está justo aquí, junto a la estufa, los 3 de bata blanca, sonriendo, con sus títulos en la mano. Y yo en medio, con los ojos cerrados y las manos al cielo, agradeciendo por haber aguantado. Por no haberme rendido. Por haber creído. A veces me preguntan qué les diría a otras madres que están solas, que han sido abandonadas, que tienen miedo. Y yo les diría lo que me dije a mí misma tantos años atrás: no tengas vergüenza de empezar desde abajo. No te sientas poca cosa por no tener dinero. Eres valiente. Eres fuerte. Y lo que hoy parece un final, mañana será tu motivo de orgullo. Mis hijos hoy son médicos, sí. Pero más que eso, son hombres que curan desde el alma. Y yo, Josefina Delgado, mujer mexicana, madre soltera, costurera, abuela y sobreviviente, me siento la mujer más rica del mundo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por dejarme abrir mi corazón. Y si alguna vez te sientes sola, sin salida, sin fuerza, recuerda, Dios nunca abandona a quien lucha con amor.